Comenzando con la epidemiología, es una enfermedad con alta variabilidad geográfica, pero que su incidencia mundial en los últimos años se encuentra en ascenso. Es mucho más alta en los países que son desarrollados y las zonas urbanizadas. Las causas, las teorías por las que sucede esto son muchas y muy variadas. Dentro de estas podemos encontrar que en estas zonas, países desarrollados, zonas urbanizadas, tienden a tener una dieta más occidental, con mayor cantidad de estímulos inflamatorios. Entonces, pueden ser estímulos que van a generar la disbiosis, la alteración de la permeabilidad intestinal y la alteración inmunológica. Por eso se ha visto en pacientes o familiares que emigran de una zona de baja prevalencia a una de alta prevalencia, en su descendencia comienza a parecerse a lo que serían los autóctonos de esa zona. Cambios en la microbiota, el estatus económico, la teoría de la higiene, como ahora visto en la parte de neumología, existe la teoría de la higiene, en la que las personas con altos recursos económicos están menos expuestos a problemas infecciosos y tienen más enfermedades alérgicas e inmunológicas. La migración, que es lo que habíamos comentado, y un factor bastante interesante y asociado es la exposición solar. Esta enfermedad tiene muy alta prevalencia, incluso dentro del subgrupo de países desarrollados, en aquellos más nórdicos, más del norte. Y se ha visto que la posible causa es que no tienen una exposición adecuada al sol, no hay una síntesis adecuada de vitamina D. Como saben, la vitamina D no solo sirve para mantener la homeostasis del calcio, también tiene receptores a nivel de las células inmunes. Entonces, ese déficit de vitamina D puede condicionar enfermedades autoinmunitarias. ¿En qué otra enfermedad se ha visto gran cantidad de esos estudios? Es en el mieloma múltiple, en la parte de neurología. Igual, es mucho más prevalente en zonas nórdicas del mundo. En lo que tiene que ver la epidemiología de las enfermedades que tenemos acá abajo, la edad de inicio tiene un doble pico, entre los 20 a 40 años el primer pico y entre los 70 a 90 años. No se sabe si es que es simplemente por la exposición, por los desencadenantes ambientales, la expresión genética o son por las mejores técnicas de diagnóstico que tenemos. O el uso mayor de los servicios de salud cuando más adulto mayor es la persona que lo comienzan a diagnosticar más. En lo que tiene que ver la raza, aquí sí hay una gran diferencia, siendo los más prioritarios la raza judía sobre los que nos interesaría en nuestra realidad, como sería la raza de los latinos. En lo que refiere al sexo, diferentes estudios indican que puede haber cierta prevalencia en uno o en otro, levemente de mujeres o de hombres. Pero cuando se hace un estudio mucho más centralizado, se ve que no hay una gran diferencia. Afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Dentro de los factores de riesgo y factores protectores para esta enfermedad, hay algunos bastante interesantes, como el consumo de tabaco, el tabaquismo, el fumar. En sus textos van a encontrar que es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn y un factor protector para la colitis ulcerativa. Pero estos son asociaciones epidemiológicas, asociaciones estadísticas, que tienen que ver si de verdad tiene una causalidad fisiopatológica y clínica para poder recomendar algo como un factor protector, que en este caso nadie recomendaría fumar como un factor protector para evitar la colitis ulcerativa. Pero bueno, puede haber un sesgo en el único estudio en el que se vio que el fumar o los que consumían tabaco tenían menos riesgo de colitis ulcerativa. En lo que tiene que ver la apendicectomía, también fue otro hallazgo bastante interesante. Era un factor protector en la colitis ulcerativa y un factor de riesgo en la enfermedad de Crohn. Los pacientes que eran sometidos a una apendicectomía, años o meses después, desarrollaban más enfermedad de Crohn. Pero esto también es un posible sesgo de diagnóstico. Como vamos a ver más adelante, la enfermedad de Crohn tiene una gran clínica a nivel del cuadrante inferior derecho, el mismo lugar donde es la clínica del apéndice. Entonces, muchos de estos pacientes posiblemente fueron operados por un cuadro probable de apendicitis sin ser realmente una apendicitis, sino simplemente manifestaciones iniciales de la enfermedad de Crohn que meses o años después fue diagnosticada. Entonces, también eso es un posible sesgo de diagnóstico de esa asociación como factor de riesgo. En lo que tiene que ver los anticonceptivos orales, en la colitis ulcerativa no se encontró relación, en la enfermedad de Crohn un riesgo incrementado. Por eso como que intentan ver en algunos estudios epidemiológicos de sexo que como la enfermedad de Crohn puede tener cierta relación con el sexo femenino ligeramente más que en el sexo masculino. En lo que tiene que ver las infecciones, especialmente en el primer año de vida, infecciones intestinales estamos hablando, sí se ha encontrado como un factor de riesgo, tanto por la misma infección que va a generar alteración de la microbiota, como el uso de antibiótico-terapia temprana, que es bastante común en nuestro medio, que a toda diarrea se le dé antibióticos, sin estar completamente seguros que es bacteriana. La mayoría de diarreas virales, de diarreas de la infancia, son virales, no requieren antibióticos.
pero la exposición temprana a estos antibióticos genera una alteración persistente de lo que es la microbiota intestinal, que demora varios años en recuperarse. Entonces, en esos estudios epidemiológicos se ha visto que el riesgo persiste por lo menos unos 10 a 20 años después de haber tenido la infección y haber recibido estos antibióticos de manera temprana. La lactancia materna se ha considerado un factor protector. ¿Por qué? Porque se transmiten globulinas, se transmiten lo que serían algunos péptidos antimicrobianos, que lo que hacen es estabilizar la microbiota intestinal. En lo que tiene que ver la dieta, tenemos factores de riesgo como todos los que van a componer una dieta inflamatoria, una dieta occidental, altas proteínas animales, azúcares, aceites, omega 6. Y como factores protectores, las dietas más mediterráneas, como altos contenidos de omega 3 y los suplementos de vitamina D. Al igual como hemos visto en la parte oncológica, los factores ambientales tienen mucha importancia, pero también se tiene que evaluar los componentes genéticos. Por ejemplo, en esta enfermedad se ha estudiado mucho si es que tiene un gen predisponente que nos va a desencadenar la enfermedad inflamatoria intestinal. Porque en razón de que cuando hicieron estudios en gemelos monocigóticos y disicóticos había cierta concordancia, pero mucho más en la enfermedad de Crohn que en lo que es colitis ulcerativa. El principal factor de riesgo es tener un familiar de primer grado afectado. Esto te va a dar 20 veces, cuando uno va sumando los factores de riesgo, hasta 20 veces más de tener la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero solo un 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cuando uno busca su anamnesis y antecedentes, tienen un familiar de primer grado. Entonces, el componente ambiental al parecer es más importante que este riesgo familiar. El componente familiar se ha visto con una carga de un 5 o un 10%, aumenta conforme más familiares cercanos uno tenga afectados y mucho más a nivel de la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. ¿Qué es lo interesante en estas familias que tienen enfermedad inflamatoria intestinal? Que tienen un fenómeno de anticipación, es decir, la enfermedad tiende a debutar años más temprano en la descendencia, hasta 10 años antes. Entonces uno puede estar ya preparado, que ese dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, muy similar a la apendicitis en el hijo del paciente con enfermedad de Crohn, puede ser su debut de enfermedad de Crohn, a una edad más joven. Y tienden a debutar en el mismo lugar donde hicieron los padres, interesantemente. En lo que tiene que ver variaciones fenotípicas, lo que nos puede interesar de esta diapositiva son las principales características que tiene la población latina. La población latina, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, su principal lugar de alteración es el ileocolon, como es a nivel internacional. Y en nuestra sociedad, en nuestra raza, en nuestro ámbito geográfico, esta afectación en particular nos pone en un gran debate clínico, como es el diferencial con la tuberculosis intestinal. La tuberculosis intestinal afecta el mismo lugar principalmente, la zona ileocolónica, las manifestaciones son muy similares, pero el tratamiento es totalmente diferente. Mientras a uno le voy a dar inmunosupresión, al otro le tengo que dar antibiótico-terapia. Si me equivoco en el diagnóstico y lo inmunosuprimo a un paciente con una tuberculosis, le genero una tuberculosis diseminada y una muerte casi segura. Entonces, en nuestro medio, por lo menos en zonas endémicas de tuberculosis, esa característica de compromiso ileocolónico nos pone en un aprieto diagnóstico muchas veces. La colitis ulcerativa en la raza latina tiende a ser mucho más extensa y severa que en otras partes del mundo. Tienden a debutar como pancolitis más que como una proctitis aislada. Y el compromiso extraintestinal, las manifestaciones extraintestinales, a nivel internacional lo más común son las manifestaciones articulares, pero en la raza latina se ha visto que son las dermatológicas. A veces vienen debutando simplemente con epitelos nodosos, piodermas gangrenosos, y al final se hace la evaluación y tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces son consideraciones interesantes que los estudios epidemiológicos arrojan para nuestra raza. En lo que tiene que ver la patogénesis, acá lo que tenemos que tener en claro que la enfermedad inflamatoria intestinal se puede definir como una respuesta inmune inadecuada a los componentes de la microbiota y que está influenciada tanto por factores genéticos como ambientales. Entonces, lo que está resaltado ahí en el cuadrado rojo es ese trípode que es que mantiene la tolerancia a nivel del intestino. Bueno, ustedes saben que el intestino es la zona de mayor intercambio que tenemos con el medio externo, con el medio interno. Nuestro sistema inmune y nuestras barreras intestinales
tienen que estar altamente especializadas para captar los nutrientes que nos sirven y no dejar ingresar las partículas nocivas. Entonces tiene que tener cierto grado de tolerancia. En este caso se pierde esa tolerancia a los componentes microbianos de la luz por una alteración genética, componentes ambientales que nos van a llevar a una respuesta inmune descontrolada. Comenzamos a ver la parte genética, la parte de la susceptibilidad genética que va a afectar tanto la parte de la inmunidad como la composición de la microbiota intestinal. En la parte superior tenemos este cuadro donde se evalúa el componente genético de esta enfermedad. Es muy diferente la enfermedad inflamatoria intestinal del adulto, que es lo que estamos centrados el día de hoy, versus la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. La enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica tiene más componentes genéticos que debutan en edades muy tempranas. Generalmente se encuentran genes asociados dentro de la familia que les da el riesgo. En cambio, en la del adulto es una enfermedad predominantemente poligenética. Se ha encontrado hasta 240 ubicaciones en los cromosomas asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal. 2/3 de estas localizaciones son comunes tanto a Crohn como a colitis ulcerativa, y 1/3 recién son específicas a cada uno. La utilidad de los estudios genéticos en la enfermedad inflamatoria intestinal del adulto son bastante limitados. No me sirven para diagnóstico porque no existe el gen de la enfermedad inflamatoria intestinal, tampoco me sirven para pronóstico y para tratamiento, para evaluar la respuesta del tratamiento o decidir si tengo que trepar o no en mi tratamiento. Lo que les decía, el componente genético, si tiene un familiar de primer grado, puede aumentar hasta 20 veces su riesgo de tener la enfermedad inflamatoria, pero de todas las enfermedades inflamatorias, solo el 15% tienen un familiar de primer grado. El primer gen asociado, encontrado en la enfermedad inflamatoria intestinal fue ese polimorfismo a nivel del NOD2, que se encarga de regular la respuesta inmunológica contra los componentes bacterianos. Ese fue en la enfermedad de Crohn, y es el único que se ha estudiado en grandes estudios epidemiológicos y se asocia su polimorfismo a un tipo de Crohn fibroestenosante, que es el Crohn típico de los niños. El segundo componente, que es el de la microbiota intestinal, cualquier influencia en los primeros años de vida sobre su composición, si tiene una genética que lo va a predisponer, puede desencadenar en enfermedades inflamatorias, no solo a nivel intestinal, también asociadas a enfermedades metabólicas en la edad adulta. Por eso es muy importante cómo se impacte sobre la microbiota intestinal en los primeros años de vida. ¿Y por qué? Porque a los 3 años generalmente la composición de la microbiota en las personas ya es la misma composición de la microbiota adulta. Si yo le doy mucho antibiótico a los niños recién nacidos, esta composición de microbiota va a ser muy alterada para la parte adulta. En la enfermedad inflamatoria intestinal hay lo que se llama la disbiosis, la desregulación de la composición, un incremento de las proinflamatorias y una disminución de los microorganismos antiinflamatorios. Algunos, como las proteobacterias y los heterobacterios, que también lo han visto en la parte de cáncer de colon. Y la parte más importante de toda la fisiopatología, la que tiene más estudios y de la que ha derivado la mayor cantidad de tratamientos, es de la parte inmune. Entonces, como hemos visto, es una respuesta inmune inadecuada ante la presencia de alteración de la microbiota intestinal o de metabolitos internos. ¿Cómo se da la respuesta inmune a nivel de las mucosas? De manera bastante general, son captadas por células especializadas, como estas células presentadoras de antígenos, células dendríticas residentes a nivel del epitelio intestinal, generalmente por dos tipos de receptores, el Toll-like y el NOD2, que es el que nos interesa en nuestra enfermedad inflamatoria intestinal. Estas células presentadoras tienen que migrar hacia los ganglios o estimular los linfocitos residentes para que se desencadene una respuesta inmune. Y hasta ahí todo normal, es lo que se debe realizar para que los microorganismos patógenos no nos generen enfermedades, sino que sean detectados y sean eliminados. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal? Que esa respuesta inmune se vuelve inmensa contra algunos estímulos de nocividad baja e incluso estímulos no nocivos son detectados como nocivos y se genera la respuesta inmune. Se da una activación persistente de los linfocitos T por una desregulación de las citocinas pro y antiinflamatorias. Ejemplos de citocinas proinflamatorias, por ejemplo el TNF-alfa, que lo van a ver como la base inicial de todos los medicamentos biológicos que se utilizan para este tratamiento. Interleucin 12, 23 también es parte de estos mecanismos proinflamatorios. Y los antiinflamatorios, interleucin 10 y el factor de TGF-beta, también son antiinflamatorios. Entonces, una vez que estos linfocitos T comienzan a estar sobreestimulados, sobreactivados, se dan sus patrones de respuesta. Y es acá donde comienza la diferenciación de las enfermedades desinflamatorias intestinales. Una se queda haciendo una respuesta inmune desregulada a nivel de la mucosa, simplemente superficial, y es la colitis ulcerativa.
En otras el daño es mucho más profundo, la inflamación se vuelve transmural y ahí tenemos la enfermedad de Crohn. ¿Qué patrón caracteriza a cada uno? Pues el patrón TGF-1 genera gran cantidad de interferón gamma. Ese interferón gamma es el que se encarga de que la inflamación sea más profunda, transmural y la formación de los granulomas característicos de la enfermedad. La respuesta TGF-2 aberrante, que normalmente conocemos que la TGF-2 es una respuesta inmunosupresora, en este caso tenemos una respuesta TGF-2 aberrante, que no genera una inmunosupresión, sino persiste la inflamación. ¿Sí? Pero una inflamación superficial a nivel de la mucosa y a nivel de la submucosa. Y la respuesta 17. La respuesta 17 es muy importante para las manifestaciones más severas de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es la que se encarga del reclutamiento de los neutrófilos a la lámina propia, que se encarga de la degranulación, el daño de la epitelio y las manifestaciones clínicas. Y el subtipo que debería contrarrestar toda esta inflamación, que son los linfocitos T reguladores, en esta enfermedad se encuentran totalmente deficientes. No hay interleucin 10, no hay TGF. Entonces, por eso es que la inflamación se vuelve permanente y persistente. Y no felices con eso, estos linfocitos T hiperactivados se encargan de llamar nuevas células inmunes hacia la zona del intestino. Se activan otras células como macrófagos y linfocitos B. Puede haber circulantes anticuerpos que pueden dañar la mucosa intestinal, aunque no es lo más característico. Como vamos a ver más adelante, no hay un anticuerpo característico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero se siguen reclutando células inmunes conforme va progresando la fisiopatología. Y una célula, un marcador, una proteína muy importante que tienen que recordar de este reclutamiento es la A4B7 integrina, que también es otra diana terapéutica del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, primero. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a separarlo en los dos subtipos más importantes. Comenzamos con la parte clínica de la colitis ulcerativa. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, lo que está resaltado es un compromiso continuo desde la zona del recto y toda la zona colon. Esa es la principal característica que tienen que recordar de la parte clínica de esta enfermedad. La clínica puede ser aguda o crónica y los síntomas intestinales dependen de la localización. Y los síntomas sistémicos dependen de la gravedad de la inflamación. Comenzando con los síntomas locales. Si la inflamación está confinada a la parte inicial, que es el recto, le llama proctitis. Y los síntomas típicos de compromiso rectal puede haber deposición sanguinolenta, dolor, y lo más interesante que en estos pacientes debutan con estreñimiento. A diferencia de todos los casos clínicos de colitis ulcerativa donde hay diarrea sanguinolenta, cuando el paciente debuta solo con compromiso rectal, por el pujo, el tenesmo y el dolor que tienen, tienden a debutar con estreñimiento y deposiciones sanguinolentas. Conforme el daño va progresando, ya no está en recto, comienza a subir a colon sigmoides, a colon descendente, y ya una vez que llega al esplénico, que se considera una pancolitis, la clínica cambia más hacia lo que es la diarrea sanguinolenta. Y conforme la inflamación sea más activa, los síntomas sistémicos tienden a aparecer: la anorexia, las náuseas, los vómitos, la fiebre, la baja de peso. ¿Ya? Dentro de los exámenes auxiliares que uno le puede solicitar al paciente en el que sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal, la verdad que los reactantes séricos son bastante inespecíficos. Puede haber leucocitosis, puede haber elevación de PCR, aunque en esta enfermedad el PCR tiende a elevarse solo cuando estamos bien en el estado de pancolitis. Puede haber elevación de la velocidad de sedimentación, de las plaquetas, caída de albúmina, caída de la hemoglobina por el sangrado. Pero después de algunos años se descubrieron marcadores inflamatorios a nivel de las heces, aprovechando una característica de esta enfermedad, que se encarga de reclutar polimorfos nucleares a nivel de la lámina propia. Esos polimorfos nucleares, esos neutrófilos, cuando se degranulan, una de las sustancias que liberan al degranularse es esta calprotectina fetal, que se puede usar a nivel de muchos laboratorios. Lo tenemos disponible acá en Perú, en Arequipa, si alguien lo desea utilizar para sus exámenes, y está elevado en cualquier caso en el que haya inflamación intestinal con reclutamiento de polimorfos nucleares. A veces los pacientes, especialmente en nuestro medio, con síntomas diarreicos crónicos, son catalogados como síndromes de intestino irritable. Y una forma de diferenciarlo rápidamente si es que es un intestino irritable o una enfermedad inflamatoria, no siempre este tipo puede ser infecciosa, tuberculosa o otra cosa, es simplemente con calprotectina. Los síndromes de intestino irritable no van a elevar marcadores inflamatorios como la calprotectina.
Las demás enfermedades, sí. Y lo interesante de esta caproatectina fecal que tiene una correlación con la inflamación histológica bastante buena, con la recaída y con inflamaciones residuales como la pouchitis. Pacientes en los que ya tienen diagnosticada colitis ulcerativa, están en tratamiento, se les hace monitoreo de este marcador en heces y cuando se comienza a elevar, es que uno sospecha que en los siguientes días o semanas va a recaer la enfermedad. Entonces yo puedo intervenir temprano sobre la enfermedad, darle dosis menores de tratamiento para evitar que la inflamación llegue a su pico máximo de activación. Entonces me sirve tanto para el diagnóstico inicial como para el monitoreo de los pacientes. Es bastante importante en enfermedad inflamatoria. En los exámenes auxiliares se hacen estudios endoscópicos. Los estudios endoscópicos son de dos tipos a nivel de colon. Lo que se llamaría una colonoscopía corta, que es la proctosigmoidoscopía, que evalúa recto y sigmoides, y la colonoscopía completa, ¿no? Han rotado, han visto cómo son estos estudios endoscópicos. Entonces, la proctosigmoidoscopía generalmente se realiza para el diagnóstico agudo. Incluso en las manifestaciones más severas, que se llaman FLAIR, se puede realizar este estudio endoscópico corto, porque la característica de esta enfermedad es que tenga un compromiso continuo desde el recto hacia arriba. Entonces, si yo comienzo a evaluar recto y sigmoides, es muy probable que vea la mayor cantidad de manifestaciones floridas de esta enfermedad y suficiente para hacer mi diagnóstico inicial. Entonces, hasta en un FLAIR, que es la agudización del cuadro, se puede hacer la sigmoidoscopia. Más allá de este punto de sigmoides, aumenta el riesgo de que yo, por mi procedimiento, que tengo que distender el colon, pueda producir una complicación como una perforación. Entonces, la colonoscopia completa solo es en el paciente que ya está fuera del episodio agudo. Cuando tengo que hacerle su seguimiento, cuando tengo que hacerle sus descartes de cáncer de colon, como vamos a ver que es factor de riesgo, ahí es donde se usa la colonoscopia. Pero para el diagnóstico agudo, diagnóstico inicial, se puede realizar proctosigmoidoscopía sin ningún problema. Las características, como les decía, un compromiso mucoso, retrógrado desde el recto, continuo y superficial. Estas son las características endoscópicas. El compromiso, generalmente, más de la mitad de los casos está comprometido rectosigmoides, por eso la proctosigmoidoscopía más que suficiente para el diagnóstico inicial. 30-40% llega a ascender hasta el ángulo esplénico y un 20% a nivel internacional, como les digo, logra pasar el ángulo esplénico y ya se considera pancolitis. Pero en la población latina, esto se invierte, lo más común es que nos vengan los pacientes ya como pancolitis de inicio. Alguna alteración genética, alguna alteración de la raza o simplemente que nos demoramos más en el diagnóstico y no lo sospechamos con los síntomas iniciales de deposición sanguinolenta y tenesmo o estreñimiento y esperamos a que lleguen a la manifestación típica que es la diarrea sanguinolenta con fiebre, con pérdida de peso y todo lo demás. El compromiso de ilio se le denomina ileitis distal y se da por un fenómeno inflamatorio del reflujo, a lo que se le llama la ileitis por vapor, que son 2 a 3 centímetros de afectación del ilio, pero es una alteración superficial, que no tiene ninguna importancia clínica ni tampoco de seguimiento. Punto de corte en el compromiso de la colitis ulcerativa es el ángulo esplénico. Si pasa el ángulo esplénico, es una pancolitis, peor pronóstico para el paciente. Entonces, a nivel endoscópico, así se puede ver. Ya. En la parte superior izquierda ven un estudio de colonoscopía. Se puede ver la colonoscopía normal, bonita, a la derecha, y la colonoscopía de una colitis ulcerativa. Como pueden ver, toda la mucosa está inflamada. Inicialmente las manifestaciones se ven como papelija, o sea, destrucción endoscópica, y conforme se hace más severa, se ven hemorragias, úlceras e incluso la perforación. Cuando es una colitis de larga data, tenemos ya con la presencia de pseudopólipos inflamatorios, como la imagen de acá abajo que pueden ver, y cuando ya es crónico se ve como un tubo, acortado, atrófico y estrecho. Una vez que yo tengo mi hallazgo, mi clínica sugestiva, mi colonoscopía sugerente, yo saco biopsias, y esas biopsias se tienen que evaluar para ver cambios a nivel de las críticas. El compromiso es superficial, mucoso y submucoso. Cuando el compromiso inflamatorio llega a la siguiente capa, que es la capa muscular, se produce la complicación o una de las complicaciones más severas de esta enfermedad, que es el mielocombatiente. Mientras la inflamación se mantenga a nivel mucoso y submucoso, no se da esta complicación. ¿Qué son los hallazgos típicos que vamos a encontrar en la biopsia de la colitis ulcerativa? La criptitis, que es la distorsión de la cripta, y el infiltrado es de polimorfo nuclear. Por eso tenemos elevación de la calprotectina fecal.
y el inflamatorio característicamente crónico de células plasmáticas y agregados linfóticos. Como hemos visto, esta enfermedad tiene una gran activación de linfocitos en su fisiopatología desde etapas tempranas. Existen múltiples clasificaciones para poder guiar el tratamiento. Cuando uno clasifica una enfermedad es con el objetivo de que tenga diferentes tipos de tratamiento para cada grado de severidad. Una de las más comunes utilizadas es la clasificación de Montreal, donde se clasifica en base a la extensión y a la gravedad. En la extensión, la E1, la más inicial, proctitis, solamente el recto está afectado; la E2, que solamente está afectado el recto, el sigmoides y el colon izquierdo, colon descendente, hasta el ángulo esplénico. Pasa el ángulo esplénico, ya se considera extensa o pancolitis, peor pronóstico para el paciente. Y en lo que corresponde a la gravedad, es una mezcla de hallazgos clínicos, como la cantidad de deposiciones sanguinolentas al día, la presencia de fiebre y marcadores laboratoriales, los reactantes de fase aguda. Conforme más elevado esté el daño, mayor cantidad de síntomas positivos. Uno de los más importantes que tienen que recordar es la definición de la colitis ulcerosa grave. Más de 6 evacuaciones con sangre al día, con taquicardia, con fiebre, con caída de la hemoglobina y una velocidad de sedimentación incrementada, me hacen el diagnóstico de una colitis ulcerosa severa y el tratamiento tiene que ser bastante agresivo. Dentro de las complicaciones, la colitis ulcerativa puede tener un debut catastrófico hasta en el 15%. La hemorragia, que sería una de las cosas que podría preocupar porque sus manifestaciones sangradas, solo se presenta en el 1%. El que se tiene que tener cuidado, que es algo bastante más común, es la presencia del megacolon tóxico, hasta en el 5% de estos pacientes. ¿Cómo se diagnostica este megacolon tóxico? Con imágenes. Una placa de rayos X como la que tienen en la parte superior izquierda o en una imagen tomográfica. Tengo que evaluar o medir la distensión de las austras a nivel del diámetro transverso. Si es más de 6 centímetros, mi sospecha con una clínica de toxicidad sistémica, una sepsis focoabdominal, tengo que pensar en megacolon tóxico. El tratamiento inicial es un tratamiento soporte médico, hasta 48 horas se le coloca sondas en la parte superior e inferior para descomprimir el ácido intestinal y se da antibióticos. Si la mitad de los casos logra resolver, pero la otra mitad no. Si progresa la clínica, a las 48 horas hay que llamar al cirujano para que entre a hacer la colectomía. La perforación es un poco más rara porque para que se perfore tiene que atravesar la inflamación todas las capas. Estamos en una enfermedad principalmente mucosa, submucosa. Generalmente cuando se asocia a megacolon tóxico es cuando la perforación puede ser más posible. La presencia de estenosis, esto sí es más frecuente, incluso como ya una manifestación crónica de esta enfermedad, en todo paciente con colitis ulcerativa diagnosticada. Si presenta estenosis en su seguimiento, tenemos que entrar a buscar la posibilidad de un cáncer. El compromiso perianal es como el de la población en general, pueden tener fisuras, fístulas, hemorroides, es un compromiso no extenso, tal cual como la población general. Y una complicación propia de esta enfermedad es una complicación postquirúrgica, ya que la enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa está confinado a recto y colon. Entonces, si yo le retirara todo el colon, sería casi curativo para estos pacientes. Pero lo que se hace quirúrgicamente es unir ese ilion con un rezago de recto. Se forma como una bolsita, que es el del pouch. A nivel de ese pouch, que es un remanente, puede volver a generarse la enfermedad inflamatoria intestinal. Y a eso se le llama la pouchitis, que también se tiene que sospechar, diagnosticar, y la papilopenia fecal también me sirve para sospechar de esta complicación que se produzca en el seguimiento de los pacientes. Y esa es la colitis ulcerativa. ¿Quieren pasar 3 minutos? No se puede. Y eso. Le dije, por eso terminaba.
Escuché una amiga la yo me escuché. ¿Qué ves? Ya fue. ¿Qué ves? ¿Sí te escuchas? Yo voy a hacer más bajado de peso. Uy, no, pa. Luego la lectura está buena. Ahora sí me lo puedo decir. Antes de empezar así, ya subí a 60. ¿Qué? ¿Con cuánto llegaste? Sí, sí. ¿En cuánto estabas? Estoy empezando a hacer empezado 60 meses por persona. Estamos Ya se oxigenaron. Ya, muy bien. Entonces seguimos con la segunda enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn. A diferencia de la anterior, donde han podido ver el gráfico de la sensación continua de recto. Todas las he subido el mismo La enfermedad de día. Crohn se puede afectar por Son el segmento del tubo fallas. digestivo, desde la boca hasta el ano, que es su característica principal. Por lo tanto, su clínica va a ser muy variable y va a depender del segmento intestinal en el que se esté presentando la enfermedad. Hay clasificaciones también, una de las más utilizadas es la de Montreal. En este tenemos la edad al diagnóstico, en nuestro caso más la B y C, que es del adulto. La localización, que es a nivel ileal, que es lo más común, ileocolónica, como una colitis aislada, o ileocolónica, que es la más común de todos. Puede haber también la presencia de una enfermedad aislada del tubo digestivo superior, pero es mucho más común en pediatría esa presentación. Y el comportamiento, aunque se llamaba el B1, no es venosante, no penetrante, que es el tipo inflamatorio, los primeros estadios de la enfermedad inflamatoria tipo Crohn, y de ahí se divide en dos, que puede ser estenosante, y la reacción genere fibrosis, o perforante, penetrante, que genere fístulas, las manifestaciones típicas de esta enfermedad. Y se da el subtipo P cuando la manifestación perianal es bastante extensa. Entonces vamos con las manifestaciones clínicas por cada segmento. La más común es la presencia a nivel del compromiso ileocolónico, la ileocolitis. Acá los pacientes se presentan casi como una apendicitis. Es un dolor abdominal a nivel del cuadrante inferior derecho. En algunas ocasiones bastante intenso y agudo que hace sospechar de la apendicitis, y en otras ocasiones recurrente, crónico en esa zona. Hasta que se operan el apéndice, como hemos visto epidemiológicamente, y siguen con el dolor. O sea, no era el apéndice que les estaba causando esa molestia. Generalmente es un dolor postprandial que lleva a generar miedo a comer incluso en estos pacientes, y bajan de peso. Las enfermedades de Crohn en ocasiones se les encuentra con gran malnutrición por la falta de apetito. Pierden peso hasta un 10 a 20%. Y si esta zona nos hacía diferenciar difícil con tuberculosis, es casi la misma presentación clínica. Un dolor abdominal en la zona derecha con un paciente con una pérdida de peso significativa. La parte clínica no nos ayuda mucho a diferenciarlo, por ejemplo, de ese diferencial. Este dolor a nivel del cuadrante inferior derecho mejora con la defecación. Como es una afectación profunda, transmural, tiende a generar inflamación y compromiso de los órganos que están alrededor de la zona ileocolónica. Y se pueden formar lastrones, se pueden pegar las heces intestinales en esa zona. Lo mismo hace la tuberculosis, pero por adenopatías. Las adenopatías que se generan en la tuberculosis son las que generan la reacción inflamatoria y generan el plastrón. Ese plastrón se puede incluso abscerar o formar fístulas. Los pacientes debutan con cuadros quirúrgicos agudos
que son enfermedades de Crohn. Y también tenemos la presencia de otro tipo de obstrucciones, que son las estenosis intermitentes, como ese que ven en la parte superior izquierda. Este tipo de examen es una radiografía contrastada de tránsito para poder ver un poco mejor la anatomía del intestino. Y esa zona que ven ahí con la flechita se le llama el signo de la cuerda. Eso, en un paciente sin la sospecha o el antecedente de una enfermedad inflamatoria intestinal, me hace el diagnóstico generalmente de una estenosis que requiere cirugía, probablemente con un cáncer. Entonces, en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se genera la misma imagen, pero no por una estenosis que requiera cirugía, sino simplemente por un edema de su mucosa y que genera la misma imagen. Muchas veces entran a la sala de operaciones a buscar esa zona estenosada y lo único que encuentran es una zona inflamada, pero ya se abrió la cavidad abdominal y empeoró la respuesta inflamatoria del paciente. Entonces, los pacientes con sospecha o antecedente de enfermedad de Crohn y con presencia de estenosis intermitentes, se tienen que sospechar que simplemente es una inflamación mucosa, mejorar un poco la inmunomodulación y inmunosupresión del paciente y se resuelve la obstrucción sin dar un pie a la operación. En la enfermedad de Crohn se tiene que intentar operar lo mínimo posible al paciente, porque como va a comprometer desde la boca hasta el ano durante toda su vida, si lo comienzo a operar a etapas muy tempranas, voy a terminar cortándole todo el tubo digestivo en diferentes años de su vida. Y por lo menos esta manifestación de estenosis superficial o una estenosis recurrente que sea por edema, se puede tratar médicamente. Solo hay que sospecharlo, no apresurarse. En segundo lugar, cuando compromete intestino delgado, lo que es la yeyuno o ileitis, la clínica principalmente es de malabsorción. Acá no hay mucho dolor, sino que se presenta lo que viene en la parte inferior izquierda, la presencia de fístulas entre una asa intestinal y otra asa intestinal. Entonces, si se presentara una fístula entre duodeno y las nasas terminal de yeyuno, los alimentos se bypassean de las porciones iniciales del duodeno hasta la parte final del intestino. Pierden un gran espacio donde van a ser absorbidos. Entonces, por eso es común la clínica de malabsorción, especialmente de los liposolubles, y se presenta la esteatorrea en estos pacientes. Puede haber anemia porque cualquier cosa pueden dejar de absorber, fierro, ácido fólico, vitamina B12, pueden haber disminución de la absorción de calcio, debutan con fracturas a nivel vertebral, falta de magnesio, debutan con problemas de hipocalemia refractarias al tratamiento, hacen hiperoxaluria de manera compensatoria y aumenta su riesgo de generar cálculo renal en estos pacientes. Tienen déficit del complejo B y llegan a generar lo que es la plegagra por el déficit de la niacina, tienden a generar alteraciones hemorrágicas porque le faltan factores de coagulación dependientes de la gravedad. Entonces, si yo tengo un paciente con enfermedad de Crohn y una clínica de malabsorción o déficits nutricionales marcados, tengo que evaluar el intestino delgado y ver que no se estén generando estas perforaciones o fístulas entre asas que me estén generando procesos de malabsorción. Es un poco difícil hacerlo con estudios endoscópicos. En explotación han visto la endoscopía digestiva alta, llega a segunda porción del duodeno con dificultad tercera, cuarta, y la colonoscopía llega hasta lo que es el hilo intestinal. Entonces toda la zona del medio, que es donde se está generando todo el proceso de absorción, no está al acceso de los procedimientos endoscópicos típicos, tradicionales, accesibles. Existe la enteroscopía para poder evaluar esta zona, pero no es muy común ese equipo que esté disponible. Y también su realización es compleja y la forma de encontrar estos huequitos que comunican es dificultoso por enteroscopía. Por eso es que surge la imagen radiológica. Hay protocolos especiales que se llaman enterotomografías, enteroresonancias. Es mucho mejor la enteroresonancia y se puede ver claramente la comunicación entre los segmentos intestinales, como en la imagen superior izquierda, que es una imagen radiológica. Estas asas intestinales generan asas ciegas. En esas asas ciegas puede haber un sobrecrecimiento de bacterias. Y este sobrecrecimiento de bacterias genera distensión marcada en las personas. Se hacen diferenciales con clínicas de obstrucción, porque una de sus manifestaciones también de los Crohn es venir obstruidos. Pero al final no es obstrucción, simplemente sobreproducción masiva de gas por este sobrecrecimiento bacteriano. Y solo necesita tratamiento, un antibiótico de luz como rifaximina y no entrar a sala de operaciones. Puede haber diarrea también por sales biliares cuando el bilio está altamente comprometido, porque saben que la circulación enterohepática se da a ese nivel. Si no tengo un hilo funcional que me pueda absorber sales biliares, estas van a pasar al colon, y en el colon genera la diarrea de sales biliares, que es una diarrea bastante difícil de tratar. Y bueno, la presencia de las fístulas que tenemos que diagnosticarlas por radiología general. Cuando tenemos un compromiso de colon aislado, que es un poco ya más raro,
ahí nos tiene un dilema diagnóstico con lo que sería la colitis ulcerativa en su desarrollo. Se puede presentar casi con lo mismo, una diarrea sanguinolenta. El dolor abdominal se puede dar por estenosis, inflamación, puede haber fístulas también que comunican intestino delgado con colon o colon con otras estructuras. Generalmente se puede comunicar a lo que es vejiga, a lo que es presencia de la vagina o incluso hasta la piel. ¿Ya? Esa es la característica de la enfermedad de Crohn. Y a nivel perianal el compromiso es complejo. No es una fisura aislada, no es una fisura aislada. Son fisuras múltiples, son fístulas complejas, las que son características de la enfermedad de Crohn. Y es lo que le da el subtipo P en su clasificación de gravedad, porque necesita un tratamiento de inmunosupresor mucho más agresivo que si fuera una simple colitis con enfermedad de Crohn. Y el compromiso gastroduodenal de la parte superior, mucho más común en lo que es pelo. Los exámenes auxiliares que voy a utilizar, bastante similares a la colitis ulcerativa. Los reactantes de fase aguda son inespecíficos, puede haber que haya de albúmina, y bueno, los déficits nutricionales, es que hay compromiso del intestino delgado. Y acá también tenemos a nuestra calprotectina fecal. ¿Se ha estudiado en enfermedad de Crohn? Sí. ¿Tiene precisión? Sí, pero mucho menos que la colitis ulcerativa. Generalmente solo tiene una relevancia clínica si hay afectación a nivel de hilo, hasta el hilo. Colitis y el compromiso hilocolónico, que bueno, son los más frecuentes, sí me sirve la calprotectina fecal. Pero si el compromiso está a nivel de intestino delgado o más superior, generalmente la calprotectina fecal me sale negativa. Entonces, una calprotectina fecal en sospecha de compromiso del tubo gastrointestinal alto o del intestino delgado en un paciente con enfermedad de Crohn no me lo descarto, porque solo es precisa si el compromiso va del ilion para adelante, al igual que en la colitis ulcerativa. En este caso pueden haber algunos anticuerpos, como el antisaccharomyces. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, del que hay más estudios, así como genéticos, inmunológicos, también a nivel de la microbiota intestinal, es de la enfermedad de Crohn. Acá sí se han hecho varios hallazgos de alteraciones de la microbiota e incluso de anticuerpos contra componentes de la microbiota que se relacionan con la enfermedad de Crohn. Se pueden utilizar lo que es el antisaccharomyces cerevisiae, el ASCA, que está relativamente disponible en los laboratorios. No es muy sensible, no está presente en la gran mayoría de pacientes con enfermedad de Crohn, pero sí es bastante específico. Si está presente, es muy probable que tenga un componente de microbiota alterada, y si el cuadro clínico va a enfermedad inflamatoria intestinal, aumenta mi sospecha de enfermedad. Otros que son marcadores microbiológicos todavía son de investigación, todavía no están disponibles clínicamente de manera fácil. Antiflagelinas, anti-OM, también es porque los hallazgos de la microbiota intestinal son mucho más interesantes, mucho más importantes en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerativa. Y bueno, eso es lo más importante de los exámenes de laboratorio. En lo que es endoscopía, podemos utilizar cualquier tipo de estudio endoscópico, como les he dicho, porque el compromiso va de la boca hasta el ano. Endoscopía alta, enteroscopía, colonoscopía, cápsula endoscópica, cualquier estudio se puede utilizar dependiendo de lo que yo quiera ir a diagnosticar y a buscar. Afecta a cualquier parte, es compromiso segmentario y compromiso transmural. El compromiso más común es la suma de intestino delgado e intestino grueso, pero no en sí que afecte todo el intestino delgado, no el hilo. Ileocolónica, por eso es la que tiene 40-55%, esa es la forma de presentación más común de la enfermedad de Crohn. El compromiso de recto, a diferencia de la colitis ulcerativa, es mucho más raro. Se presentan como colitis aisladas, cuando vienen con esta diarrea sanguinolenta similar a la colitis ulcerativa, solo que uno entra con el equipo y el resto está parcialmente comprometido o sin compromiso, y todo comienza a partir del colon sigmoides, de manera segmentaria. Una zona está comprometida, otra zona está como si no pasara nada, otra zona está comprometida. El compromiso perianal es bastante común y de manera compleja, incluso puede haber un compromiso visceral de órganos por la enfermedad de Crohn. En los exámenes auxiliares, no sé si tiene volumen, va a ser mejor. ¿Alguien sabe cómo quitar el volumen? Una colonoscopia de una enfermedad de Crohn. Como vamos a ver, en esta zona está la zona inflamatoria, bastante llamativa, úlceras, y luego pasamos a un segmento normal. Y esa es la característica. Vamos avanzando, otro segmento afectado. Seguimos avanzando, otro segmento normal. La diferencia
diferencial con, por ejemplo, la tuberculosis, que se presenta de manera similar, es que la tuberculosis, sus úlceras tienden a ser circunferenciales. En cambio, en la enfermedad de Crohn son unas úlceras longitudinales más grandes. Esa es una característica que nos ayuda a nosotros a hacer ese diferencial. Aquí ya estamos a nivel de lo que sería el hilio en el intestino delgado y el compromiso también de la úlcera serpentiginosa, así como que va como una serpiente por dentro. Hasta todo. Ese es el hilio, compromiso de la válvula, la úlcera, y luego pasamos a un segmento que va a estar mucho más preservado. Compromiso segmentario y transmural es su característica endoscópica. Muy bien. Entonces, lo mismo que con el otro, entro por la sospecha, encuentro algún hallazgo compatible, saco biopsias y lo mando al laboratorio. Acá el compromiso es mucho más profundo. Las biopsias que generalmente se toman en la práctica clínica habitual son mucosas, o por lo mucho son mucosas, bastante superficiales. Entonces no se llega a evaluar completamente el grado de inflamación de estos pacientes. Sus manifestaciones típicas del granuloma generalmente son profundas. Por eso pocas veces logran encontrarse en los exámenes de biopsia, porque generalmente somos muy superficiales a la hora de la toma de las biopsias. ¿Listo? La ausencia de un granuloma en la biopsia no descarta una enfermedad de Crohn. Puede que esté ahí, solo que muy profundo y no llegue a tomar la biopsia. Los exámenes imagenológicos son muy importantes en esta enfermedad para estudiar compromiso de intestino delgado principalmente. Se hacen enterotomografías, enteroresonancias para ver fístulas, para ver abscesos y estas cosas. Un examen bastante interesante que no se realiza acá, pero que tiene gran auge a nivel de Europa, es la ecografía intestinal. Pero uno piensa, la ecografía, su peor enemigo es el aire, entonces, ¿cómo puedo hacer una ecografía de calidad para evaluar un componente intestinal? Y es que, como la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria transmural, especialmente a nivel del hilo, que es una zona que está hacia la pared anterior del abdomen, estos doctores que han estudiado la ecografía en esta zona han visto que en esos pacientes el hilo es muy fácil de evaluar. Como hay tanta inflamación, es muy fácil evaluar su inflamación y sus complicaciones. Tiene una alta sensibilidad, especificidad en esos países de alta prevalencia, alto valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Se puede utilizar con o sin contraste oral para mejorar todavía la visualización del edema de la pared, para diferenciar el contenido luminal en la parte del edema de la pared. En la parte superior izquierda es una imagen ecográfica de cómo se vería una inflamación a nivel del hilo. Clarito se ve redondito toda la pared inflamada, compromiso transmural. En la parte inferior, bueno, un estudio ya de imágenes, una enterotomografía, donde se ve la comunicación entre dos asas intestinales y una fístula. Las complicaciones, al igual que en el otro, bueno, la hemorragia masiva no es bastante común, menos del 1% a diferencia del otro. Lo que sí tenemos acá por el compromiso transmural son las perforaciones, las fístulas, los abscesos y las obstrucciones, dependiendo del patrón que se presente en el paciente. Si es estenosante o si es el tipo vertical. El estenosante debutan como obstrucciones hasta 40%, por eso no toda obstrucción, como hemos visto en Crohn, se tiene que operar y además se puede tratarse médicamente y evitamos una operación al paciente porque la gran mayoría de pacientes van a terminar siendo operados por lo menos una vez en su vida. Y la otra presentación, que sería la penetrante, es la formación de fístulas, comunica en dos segmentos, o si es que no tienen dónde comunicar, se perfora, que es mucho más raro. Más común que se forme una fístula a que se perfora en los pacientes. A diferencia de la colitis ulcerativa, que ahí sí es más probable la perforación en el contexto de la dilatación por el megacolon tóxico. ¿Listo? Muy bien. Y el diagnóstico diferencial de toda la enfermedad inflamatoria intestinal es muchísimo. Es amplio. Tenemos que descartar causas infecciosas, bacterianas, micobacterias, virales, parasitarias, hongos, porque el paciente viene por una diarrea sanguinolenta. Entonces mi diferencial es bastante amplio. O causas no infecciosas, porque también viene con dolor, tanto tipo apendicitis, diverticulitis, colitis, muchas de las causas que tengo que evaluar. Neoplasias, efectos de drogas, el diferencial es bastante amplio. Y como han visto, no existe un malestar. No es que si tiene esta manifestación clínica, es enfermedad inflamatoria. Si tiene este hallazgo endoscópico, es enfermedad inflamatoria. Si tiene este hallazgo en la biopsia, es enfermedad inflamatoria. Si tiene calcificación elevada, es enfermedad inflamatoria. No existe un marcador de dolor. Es la suma de un paciente con una clínica sugestiva, con una
una endoscopía sugestiva, una biopsia sugestiva, reactantes sugestivos, lo que me hace el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, tenemos que conocer también que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a tener manifestaciones extraintestinales, algunas de ellas dependientes de la actividad del intestino, es decir, yo trato la enfermedad inflamatoria del intestino y comienza a mejorar su manifestación extraintestinal, y otras independientes, que así yo trate la enfermedad inflamatoria e inactiva, su manifestación extraintestinal va a seguir progresando y tengo que dar un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, tenemos de las más comunes a nivel internacional, las articulares, las reumatológicas, cuando comprometen lo que es la espina central, la sacroileitis, es una presentación generalmente independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero cuando compromete las articulaciones periféricas es más probable que sea dependiente. Al primero yo le doy tratamiento de la enfermedad inflamatoria y comienza a mejorar la manifestación articular. En el segundo no mejora con facilidad y tengo que dar tratamientos dirigidos a la enfermedad reumática del espina. A nivel de la piel, lo mismo, hay manifestaciones tipo el eritema nodoso que dependen de la enfermedad y otros como el pioderma gangrenoso que no depende de la enfermedad. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia del eritema nodoso que vienen así con estas bolitas rojas que son dolorosas en miembros inferiores principalmente, mucho más asociado a lo que sería la enfermedad de Crohn, o también como el de la inferior izquierda, que es el pioderma gangrenoso, una úlcera que no cura y que comienza a progresar y se vuelve dolorosa. Puede haber compromiso de la boca, como podemos ver en la parte superior, esa cicatriz como una úlcera igualita a la que vimos en el intestino en la colonoscopía, una úlcera tipo serpiente, y también el Crohn metastásico, que es el compromiso a nivel de la piel, por ejemplo, como en este caso en la mano del paciente. El síndrome de Sweet, que es el que tenemos en la parte de abajo, que es un tipo de dermatosis dependiente de neutrófilos, también se puede presentar en la población latina, como les decía. Es más común que el paciente comience a preguntar o iniciar sus estudios en el hospital por alguna alteración dermatológica que le llama la atención su piel, más que por alteraciones intestinales. A nivel del ojo también existen manifestaciones dependientes e independientes. Por ejemplo, la epiescleritis es dependiente, generalmente no genera mucha alteración, más que un enrojecimiento o un dolor ocular leve. Pero una uveitis, que ya es cuando se acumulan proteínas en la cámara y bloquea los drenajes del ojo, genera un dolor intenso e incluso pérdida de la vista si es que no se da un tratamiento agresivo. Aquí tenemos la imagen de la epiescleritis en la parte superior y de la uveitis, como están nadando las proteínas a nivel de la cámara. Eso se hace con una lámpara de Wimura para poder evaluar los componentes de la cámara y necesita un tratamiento bastante agresivo cuando la presentación es la de la uveitis. Otras manifestaciones son las de la parte hepatobiliar. Y acá un hallazgo bastante importante que tienen que recordar es la enfermedad que está en la parte baja, en esa imagen de colangiografía. Eso es una colangitis interesante primaria. Y cuando se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal, el pronóstico del paciente empeora muchísimo. Porque no solo va a tener una inflamación a nivel de todo su tubo digestivo, sino también a todo su árbol biliar. La cantidad de neoplasias a la que está predispuesto se potencia muchísimo y la cantidad de exámenes de seguimiento que va a tener que realizarse también se potencia, se duplica. Otras manifestaciones ya más aisladas, tenemos los eventos tromboembólicos. Estos pacientes generalmente requieren algún tipo de antiagregación o anticoagulación si es que tienen un riesgo elevado de presentar estos eventos, y también pueden debutar con pancreatitis o amiloidosis sistémica, pero ya de manera más rara. En lo que corresponde al tratamiento, se tiene que diferenciar entre si es una enfermedad de Crohn o es una colitis ulcerativa. Hay algunos tratamientos que no funcionan en la enfermedad de Crohn porque su proceso inflamatorio es mucho más avanzado que el de la colitis ulcerativa. Y también depende de la severidad. Es muy diferente el tratamiento que yo le voy a dar a una enfermedad inflamatoria intestinal leve, a una moderada y a una severa. ¿Listo? Entonces acá tenemos las principales en forma de pirámides, como tendríamos que ir escalando. Por ejemplo, en la parte de la colitis ulcerativa, que es el primer triángulo que ven acá, en la base ven que se puede comenzar con terapia tópica, con 5 ASA, con 5 aminosalicilatos en forma de espuma, en forma de enemas, en forma de supositorios, porque la inflamación es superficial, es mucosa, submucosa. Entonces, si yo doy terapia tópica, puede que sea suficiente para mi paciente si su manifestación es leve a moderada. Y
Conforme voy subiendo, llego incluso hasta pequeñas moléculas que vamos a ver un poco más adelante, como este tofacitinib. En cambio, si nos vamos a la parte de la enfermedad de Crohn, que es el triangulito del centro, pese a que estamos en el mismo grado de severidad, leve o moderado, el tratamiento tópico con 5 aminosalicilatos no es suficiente, porque es una enfermedad con una inflamación mucho más profunda. Entonces, en la enfermedad de Crohn se comienza desde los corticoides. Ya no se da opción a los inmunomoduladores más pequeños, de frente con corticoides. Y ahí está el problema cuando mi sospecha es diferencial con tuberculosis. Si voy a comenzar el tratamiento para su Crohn, tengo que comenzar con algo potente como los corticoides sistémicos. Y de ahí subir, solo subir, en lo que sería la escala de inmunosupresión. Entonces comenzamos con los más básicos, que son estos 5 aminosalicilatos. Su mecanismo por el cual genera la inmunomodulación no está del todo claro. Se cree que es por regulación a nivel de estos receptores beta-gamma y que va a terminar influenciando la transcripción de factores, casi como los corticoides, a nivel de TNF-kappa-beta. Existen de diferentes formas de la formulación de estos 5 aminosalicilatos, dependiendo de la zona que yo quiero que llegue el medicamento, porque son medicamentos tópicos. Si yo quiero que solo afecte el recto, le doy en forma de supositorio. Si quiero que vaya ascendiendo hasta sigmoides, se lo doy en forma de espuma. Si quiero que me llegue hasta la zona del colon descendente, se lo doy en forma de enema. Si yo quiero que solamente afecte el hilio, trate del hilio, hay cápsulas. O sea, son como tabletitas que tienen una característica farmacológica que sensan el pH. Y cuando están en un pH compatible con hilio, recién se libera el compuesto. Ya son medicamentos bastante novedosos, bastante interesantes. Dependiendo de la zona en la que yo quiera impactar en el tratamiento, lo elijo. El siguiente escalón son los corticoides, la corticoterapia. El corticoide se debe utilizar solo para la terapia de inducción de la remisión. Cuando ya está en remisión y tengo que dar mantenimiento, los corticoides no deberían ser utilizados. Casos rarísimos se utilizan corticoides porque los efectos adversos a largo plazo no son balanceados con los beneficios, teniendo otras moléculas disponibles. Entonces, solo para la inducción. Puede ser vía oral con prednisona o puede ser vía endovenosa con hidrocortisona o metilprednisolona. La budesonida, que lo habrán visto también en hepatitis autoinmune, es un nuevo corticoide que ayuda a disminuir los efectos sistémicos y mantener los efectos antiinflamatorios, pero generalmente se dan de manera tópica. Se pueden dar en forma de gel, se pueden dar en forma de enemas también, pero son muy difíciles de adquirir en la práctica diaria. El destete, una vez que se ha logrado la remisión, se tiene que dar progresivamente de 5 a 10 miligramos por semana para evitar la insuficiencia adrenal de rebote con estos corticoides. Entonces, una vez que yo termino de lograr la remisión, paso ya de inducción, comienzo a tratamiento de mantenimiento. Y los reyes del mantenimiento es la inmunomodulación, lo que sería azatioprina, mercaptopurina y en algunos casos metotrexato. Pero el más utilizado es la azatioprina, 2 a 3 miligramos kilo. Y ahora uno dirá, si no voy a tener los efectos adversos tan potentes metabólicos de los corticoides, ¿por qué no arranco directamente con la azatioprina para la inmunosupresión? Y es que demora mucho en llegar a su efecto. Semanas. El paciente con un debut moderado a severo no tiene semanas para estar esperando que la inmunosupresión se llegue a su punto máximo. Entonces, por eso es que el inmunomodulador solo se utiliza para la etapa de mantenimiento, para ser activante a otros tratamientos de mantenimiento. Se les llama ahorradores, porque cuando yo combino un inmunomodulador con otra molécula, por ejemplo, un tratamiento biológico, un anti-TNF, puedo bajarle la dosis al mínimo del anti-TNF y tenerlo con un inmunomodulador al mismo tiempo, que es una simple pastilla, para evitar los efectos sistémicos de la terapia más intensa, que serían los biológicos. Y el tratamiento biológico, que es lo que entró a revolucionar en sí el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, se deriva de los estudios fisiopatológicos. Encontraron que la principal molécula inicial de la enfermedad inflamatoria intestinal era el factor de necrosis tumoral, entonces comenzaron a crear anti-TNF. Inicialmente quiméricos, es decir, que dependían de anticuerpos dependientes de animales, y progresivamente cada vez más humanizados. ¿Por qué? Porque vieron que después de algunos años, los meses de dar el tratamiento, comenzaba a perder eficacia. Estudiaron por qué pasaba esto, y es que el cuerpo mismo de la persona le comenzó a generar anticuerpos contra el biológico, porque reconocía la parte extraña, la parte animal del medicamento. Entonces su eficacia comenzó a bajar. Uno de los que ya tenemos más humanizados, como el adalimumab o el golimumab, ya
disminuye mucho la capacidad de formación de anticuerpos a diferencia del infliximab, pero son más difíciles de adquirir en la práctica clínica. El más utilizado, el más accesible es el infliximab. Ya progresando en los estudios fisiopatológicos y en los pacientes que no respondían al tratamiento y se tenían que buscar nuevas líneas de tratamiento, cuando se comenzó a conocer que habían unas interleucinas inflamatorias que ayudaban mucho en la diferenciación de los patrones T helper, especialmente el T helper 1, vieron que la interleucin 12-23 era muy importante y le crearon su anticuerpo, y es el ustekinumab. Comenzó a progresar más todavía la fisiopatología y vieron que uno de los marcadores que generaba que la inflamación persistiera ya no eran solamente los linfocitos, sino los neutrófilos que se reclutaban. Entonces evaluaron y encontraron esa integrina, la A4B7, y le crearon su anticuerpo, que es el vedolizumab. Entonces las líneas de tratamiento cada vez están apareciendo más y más en la enfermedad inflamatoria intestinal conforme más y más se conozca su fisiopatología, especialmente desde el punto de vista inmunológico. Sobre la parte genética no tenemos mayores tratamientos. Una que otra ayuda clínica nos puede dar algunos genes porque es muy poligénica esta enfermedad. Y de la parte microbiológica, la regulación de la flora intestinal es lo que está en auge en los últimos años en este tratamiento, a través de dietas, a través de antibióticos o a través de trasplantes de microbiota fecal. Se está intentando regular esta microbiota alterada para que sea también una línea de tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Hasta ahora, los mejores hallazgos o mejores resultados se han dado en la enfermedad de Crohn, que bueno, es la que tiene más estudios de microbiota, igual, y su daño es más profundo. Los últimos fármacos que han salido a la venta o estudiados son estas llamadas moléculas pequeñas, que son pequeñitas, menos de 1 kilodalton tienen el tamaño, y tenemos ahí la cabeza, el tofacitinib o el ozanimod. El primero, que es un anti-JAK, inhibe toda la cascada inflamatoria, pero el problema es que se ha visto que es muy riesgoso de la parte cardiovascular. Pacientes con enfermedades cardíacas no deberían consumir este medicamento, y solo se da si es que ha fallado todos los biológicos previamente. No puede soportar un anti-TNF o ha fallado a los anti-TNFs. Y el ozanimod, que son reguladores de la migración de los neutrófilos y los linfocitos para su reclutamiento a nivel de la sangre, también se puede utilizar en algunos casos. Y ese es el tratamiento médico que tiene que ir escalando. En la enfermedad de Crohn comenzamos generalmente con corticoides, y en la colitis se puede intentar comenzar con aminosalicilate. Pero conforme vamos subiendo en la cascada, pasamos por corticoides para la inducción. Si logramos la remisión, ya lo combinamos con inmunomoduladores. Si no logro la inducción con mi primera línea de corticoides al toque máximo, me voy a biológicos. Y en los biológicos comienzo a probar anti-TNF, que es lo inicial, y no una discusión si es que quiero ir más hacia la interleucina o hacia el reclutamiento de neutrófilos para intentar bloquear esas cascadas inflamatorias. En el tratamiento quirúrgico tenemos las dos enfermedades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa, hasta el 50% de los pacientes requerirán el tratamiento quirúrgico por los 10 años de seguimiento, porque en algunos casos llega a ser curativo, ¿no? Pero puede haber una recidiva en algún porcentaje de pacientes en ese remanente que se llama el pouch, la pouchitis. En la enfermedad de Crohn, la indicación de las sociedades quirúrgicas es resecar lo menos posible, porque esta enfermedad, como va a afectar todo el tubo digestivo, le vamos a terminar cortando todo. Y una de las técnicas que, desde el punto de vista quirúrgico, ha revolucionado el pronóstico en la enfermedad de Crohn es esta, que es la estenoplastia. Antes, a las obstrucciones lo que se hacía era resecar el asa o la zona obstruida. En cambio, la nueva técnica quirúrgica es abrirlo longitudinalmente, jalarlo a los costados y volver a cerrarlo por la zona opuesta. Y se genera como un divertículo, como un saquito. Entonces ya no va a estar obstruido y me evité cortar ese segmento del intestino delgado. Entonces cada vez hay más técnicas quirúrgicas también que nos ayudan a preservar la mayor cantidad de tubo gastrointestinal óptimo en los pacientes, porque esa enfermedad no es curable, solo se puede mantener su remisión. En el seguimiento, es una enfermedad que va a generar inflamación a nivel de colon, de recto, de ano. Si se asocia a otra enfermedad a nivel de vía biliar, y por su tratamiento puede afectar también la maduración de células hemáticas y de células de la piel, el seguimiento oncológico en estos pacientes es bastante complejo. Los principales cánceres que se tienen que evaluar es el cáncer de colon, pero no se va a presentar al día siguiente de que yo haga el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Generalmente 10 años después comienzan los seguimientos y se tienen que hacer más intensivos dependiendo de cómo debutó el paciente,
Por ejemplo, la colitis ulcerativa, que es la que tiene la afectación continua, superficial sí, pero continua, de todo el colon, que tiene gran riesgo de cáncer de colon, si debuta de la forma más común de la raza latina, que es la pancolitis, tiene muchísimo más riesgo de presentar cáncer que si debutara como la población general internacional con una bronquitis aislada. Entonces, seguimiento bastante cercano a partir de los 10 años generalmente del diagnóstico, colonoscopías buscando cánceres en estos pacientes. Si la alteración es a nivel del anito, especialmente en la enfermedad de Crohn, porque tiene una enfermedad perianal compleja con gran inflamación, puede presentarse un cáncer epidermoidal. A nivel del intestino delgado ya es un poquito más raro, pero en los Crohn's del intestino delgado también aumenta el riesgo de cánceres. De todo el tubo digestivo, el más común es el de colon. En la vía biliar, solo cuando está asociada a la colangitis esclerosante, aumenta el riesgo tanto de cánceres de la vía biliar como de la vesícula, que hemos visto en la clase teórica anterior. Requieren seguimiento con resonancia anual de estos pacientes, desde el diagnóstico, porque es mucho más fácil que presenten un cáncer de vía biliar antes que el cáncer de colon. Por el tratamiento, la inmunomodulación, la azatioprina, la mercaptopurina, son muy buenos para mantener la inflamación baja, pero uno de sus principales efectos adversos es que aumenta el riesgo de neoplasias tipo los linfomas y tipo los cánceres de piel. Entonces, si mi paciente requiere inmunomodulación para su mantenimiento a largo plazo, tiene que entrar en un seguimiento oncológico tanto de piel como de neoplasias hematológicas. Bueno, un poco complejo el seguimiento de esos pacientes. Y eso es todo.